Hola. Entonces, hemos visto la insuficiencia renal crónica, el último tema, y hemos visto que la insuficiencia renal crónica se clasifica en 5 estadios o 5 grupos en base al clearance de creatinina. ¿No ve? Así se clasifica la insuficiencia renal. En la insuficiencia renal crónica, ustedes han confundido un poco porque me han puesto se clasifica en base a la creatinina y al grado de proteinuria. No, no. La clasificación así en categorías, en grados, podemos decir, se clasifica en base al clearance, ¿no? Ahí dice grado 1 con clearance de tanto, grado 2 con clearance de tanto, grado 3 con clearance de tanto, y así sucesivamente. Ahora, la proteinuria es un factor de progresión de la enfermedad. Quiere decir que si aparece proteinuria en un paciente con insuficiencia renal, ese grado de insuficiencia puede avanzar rápido, ¿no? Puede deteriorarse rápido, aún más rápido la función renal. Eso es lo que quiere decir la proteinuria. Pero no clasificamos en base a la proteinuria, clasificamos en base al clearance, al grado de filtración. Algunos le ponen filtrado, pero, ¿sabes? Es mejor decir grado de filtrado, ¿no? Porque de eso es lo que hemos hablado. La insuficiencia renal crónica se clasifica en grados, etapas, a través del porcentaje, digamos, de filtración glomerular. Entonces, la proteinuria simplemente es, no simplemente, sino que es un importante factor de progresión de la enfermedad. Entonces, eso tengo que tener bien claro, bien definido. Ahora, eh, un paciente con insuficiencia renal crónica no es suficiente decirle tienes insuficiencia renal crónica, sino hay que decirle el grado de insuficiencia que tiene, ¿no? Entonces, para eso pediremos clearance o haremos un cálculo matemático por la fórmula del MRT con 4 variables o el Cockcroft, dependiendo de cuál es el que estemos usando. Y de acuerdo a eso le decimos, tienes una insuficiencia renal grado 1, 2, 3, 4, 5. Bien. El grado 5 es el paciente con insuficiencia renal terminal. Es decir, se ha deteriorado tanto el riñón que, bueno, si no se toman otras medidas, el paciente se puede morir. ¿Y cuáles son esas otras medidas que se toman cuando o qué alternativas de tratamiento tiene el paciente con insuficiencia renal grado 5? ¿Qué alternativas de tratamiento tiene este paciente con grado 5 o etapa 5 de la insuficiencia renal crónica? Es un paciente que tiene un filtrado glomerular menos de 15 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, es un paciente que ya tiene el síndrome urémico, tiene signos y síntomas de la insuficiencia renal crónica propiamente dicha. Y bueno, ya no hay más etapas, ya no hay más tratamiento conservador, entonces tenemos que ir a resolver este problema de este paciente. ¿Qué alternativas tenemos? Primero tenemos, en general, voy a poner aquí, en general, ¿qué alternativas de tratamiento tenemos? La diálisis. Esa alternativa de tratamiento todavía tiene este paciente con insuficiencia renal crónica grado 5. ¿Qué otra alternativa de tratamiento tiene este paciente? Tiene el trasplante. El trasplante. Dentro de la diálisis, ¿qué alternativas tiene? Dentro de la diálisis tiene diálisis peritoneal,
y tiene también la hemodiálisis. Bien, entonces, esas alternativas de tratamiento tiene un paciente que llega a la última etapa de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces estamos en un paciente con insuficiencia renal crónica grado 5, con un clearance de 15 o menor, que ya necesita un procedimiento para mantener la vida. Entonces, y en esto tiene dos opciones, la diálisis y el trasplante. La diálisis tiene dos posibilidades, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Generalmente nos preguntan cuál es mejor. La mejor es la que mejor se adapte el paciente a esa técnica, ¿no? No podemos decir la hemodiálisis es mejor o la diálisis peritoneal es mejor, sino aquella que más se adapta al paciente, a la forma del paciente, a la forma de ser del paciente. Y el trasplante, bueno, tiene que tener en perspectiva un donador, el paciente, de un trasplante. Ahora, si no tiene perspectiva un donador, estará esperando del banco de órganos un trasplante de cadáver para que se pueda hacer ese procedimiento. Pero cuando tiene perspectiva de alguien que le puede donar, entonces a este paciente con insuficiencia renal crónica con los signos urémicos, no hay que hacerle transfusión de sangre, sino el manejo de la anemia en este paciente hay que hacerlo a través de la administración de eritropoyetina, fierro y ácido fólico y vitamina B12. Ese es el modo de tratar la anemia del paciente con insuficiencia renal crónica. Eritropoyetina, hierro, más ácido fólico y vitamina B12. Bien, entonces, un paciente que va a ir al trasplante hay que evitar las transfusiones de sangre, ¿no? Porque aumentan los riesgos de rechazo inmunológico. Entonces, de principio hay que decirle qué posibilidades tiene usted. Hay el trasplante y hay la diálisis. Entonces, le explica los procedimientos y el paciente en función de lo que él tiene y quiere, se puede ir programando y haciendo un control del futuro del paciente. Bien, entonces vamos a hablar de la diálisis en general. La diálisis es un procedimiento que sustituye la función de los riñones, ¿no? Sustituye la función de los riñones en sus funciones depurativas sí, depurativas prácticamente, ¿no? Reguladoras, regula la presión arterial, regula la producción o regula el ácido, el equilibrio ácido básico, regula el volumen y los electrolitos. Prácticamente sus funciones reguladoras es que vamos a abordar cuando hablamos de la diálisis. La diálisis no produce eritropoyetina, la diálisis no produce activación de la vitamina 1 hidroxivitamina D, no activa, por lo tanto no vamos a hablar de esas propiedades, sino de aquellas que puede sustituir la diálisis, tales cuales son las funciones reguladoras, regula la presión arterial, regula el equilibrio ácido básico, regula los líquidos y electrolitos del cuerpo, etcétera. En esas funciones es que vamos a intervenir a través de la diálisis. Bien, entonces es un medio de sustitución de la función renal y tiene dos aspectos, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis tiene así dos componentes. Diálisis peritoneal aguda y diálisis crónica.
La hemodiálisis, de la misma manera, tiene esos dos componentes. Hemodiálisis aguda y hemodiálisis crónica. Bien. Hoy día vamos a hablar de la diálisis peritoneal aguda y de la diálisis peritoneal crónica. En las próximas clases hablaremos de los otros procedimientos, pero en forma general, este es el enfoque del tratamiento del paciente con insuficiencia renal grado 5, es decir, tiene la posibilidad de ir al trasplante y a la diálisis, dependiendo de las posibilidades del paciente. La diálisis implica la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, y cada una de estas tiene su forma aguda y su forma crónica. El trasplante tiene dos modalidades. El trasplante es con entonces el trasplante tiene dos modalidades. Uno es con donador vivo y otro es con donador cadavérico. Entonces, así sería el panorama general de lo que a lo que puede acceder un paciente con insuficiencia renal crónica, todavía en la posibilidad de conseguir alivio para su enfermedad, ¿no? Entonces, ahí tenemos la diálisis con el trasplante de donador vivo, donador cadavérico, y la diálisis con su diálisis peritoneal, hemodiálisis, cada una con su diálisis peritoneal aguda o crónica. Bien, entonces vamos a ver ahora cuáles son las indicaciones para hacer diálisis. ¿Alguno de ustedes puede indicarme algunas indicaciones para dializar? ¿Cuándo voy a dializar a un paciente? Cuando hay insuficiencia renal crónica. Bien, cuando hay insuficiencia renal crónica, pero ya les he dicho, insuficiencia renal crónica, así decir nomás, no implica tomar acciones así. Uno que sabe te va a decir, bueno, ¿y qué grado de insuficiencia renal crónica? Pues eso te va a decir. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de diálisis en forma general? ¿Cuándo hay un daño renal, doctor? Pero a ver, señoritas, miren, no hay mucha precisión porque no leen mucho. Y lógicamente cuando dan el examen, después revisión, porque creen que han dado bien su examen. Acabamos de decir quién tiene que ir a la diálisis. Cuando está en grado 5, doctor. ¿No ve? Escrito estaba ahí, escrito. De ahí empezaremos, pues, jóvenes. ¿No ve? De ahí empezaremos. Entonces, no es cualquier paciente con cualquier insuficiencia renal crónica. A ver, con daño renal, así mandaremos a la diálisis.
nos van a votar prácticamente, nos van a decir, ni enfermero debe ser. ¿No ve? Por eso, pónganle atención, joven, si es cuestión de ponerle atención y estudiar y leer un poco. No es cuestión de ser un genio, nada de eso, pero préstenle atención. Entonces, una indicación de diálisis sería insuficiencia renal crónica grado 5. Listo. Una indicación. Ahora, ¿qué otras indicaciones de diálisis más existen? Por eso yo les digo, tienen que hacer un buen diagnóstico, porque cuando uno hace un buen diagnóstico, hace un buen tratamiento. ¿Qué más? A ver, vamos recordando. Cuando hemos llevado insuficiencia renal aguda, al final del tema hemos dicho indicaciones de diálisis. Ahí está. A ver, ¿qué otras indicaciones de diálisis? Mire, en el examen les he dado una historia clínica así, con un grado de insuficiencia y les he dicho cuáles serían los motivos para la diálisis. No les dije hagan tratamiento, sino cuáles serían los motivos para la diálisis en este paciente. Ese paciente tenía acidosis metabólica. Ese paciente tenía hiperpotasemia. Son indicaciones de diálisis. Edema agudo de pulmón. Indicación de diálisis. Pericarditis urémica, indicación de diálisis. Hipertensión arterial refractaria al tratamiento convencional. Esas serían las indicaciones principales para hacer hemodiálisis. Bueno, paciente que está con insuficiencia renal crónica grado 5, paciente además que puede tener acidosis metabólica o hiperpotasemia o estar presentando edema agudo de pulmón o una pericarditis urémica o una paciente con insuficiencia renal cuya hipertensión arterial ya no responde al tratamiento convencional. ¿Estamos de acuerdo ahora en las indicaciones de diálisis? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Ya, pero contesten, pues, miren, ya son mayores de edad. No responder es mala educación. ¿No ve? Entonces, vean ustedes, así es el asunto. Ahora iremos a hablar de la diálisis peritoneal. ¿Qué es la diálisis peritoneal? Aquí vamos a ver, vamos a utilizar este
Pequeño texto, diálisis peritoneal. La diálisis, en forma general está hablando, diálisis permite la separación de moléculas en función de su tamaño al pasar a través de una membrana dializante. La diálisis permite la separación de moléculas en función de su tamaño al pasar a través de una membrana dializante. En el tratamiento de la insuficiencia renal, las técnicas más utilizadas son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal se realiza una depuración extrarrenal inyectando en la cavidad peritoneal un líquido de diálisis, extrayéndolo después cuando ya se haya cargado de sustancias de desecho o de sustancias tóxicas en el caso de intoxicación. El peritoneo desempeña el papel de membrana de diálisis. Entonces podemos resumir el concepto de diálisis peritoneal. Entonces dice, la diálisis peritoneal es una técnica de depuración sanguínea extrarrenal donde el peritoneo hace de membrana dializante. Una técnica de depuración sanguínea que utiliza el peritoneo como membrana dializante. Estoy haciendo la definición de diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal es un procedimiento, una técnica de depuración extrarrenal, depuración de la sangre extrarrenal que utiliza el peritoneo como membrana dializante. ¿Está claro el concepto de diálisis peritoneal? Sí, Jóvenes, sí, doctor. ya, listo. Cuidado que cuando les diga después definición de la diálisis me estén poniendo otras cosas. Les estoy dando concretamente el concepto de diálisis peritoneal. Bien, el peritoneo desempeña el papel de membrana de diálisis. En la hemodiálisis o depuración en el riñón artificial crea una derivación sanguínea tratando la sangre en un hemodializador. La hemodiálisis también es una técnica de depuración sanguínea extrarrenal que utiliza una membrana artificial para la depuración, ¿no? Esa es la gran diferencia. En la diálisis peritoneal es una técnica de depuración sanguínea extrarrenal que utiliza al peritoneo como membrana dializante. En la hemodiálisis es una técnica de depuración extrarrenal que utiliza una membrana artificial para la depuración. Entonces, ahí están los dos conceptos importantes. La técnica de diálisis peritoneal puede llevarse a cabo en centros especializados como en el domicilio del enfermo. En general, se practica con mucha mayor frecuencia que la diálisis peritoneal, es decir, la hemodiálisis en el mundo entero se usa con más frecuencia o mayoritariamente en relación a la diálisis peritoneal. Ambos procedimientos son traumáticos para el enfermo y no están exentos de riesgo. Los dos procedimientos tienen sus riesgos, no son agua bendita, sino son técnicas invasivas que tienen también sus problemas, ¿no? Entonces, cuando me preguntan a mí cuál es la mejor opción, yo digo siempre aquella que el paciente mejor se adapte, ¿no? Porque yo no puedo decir la hemodiálisis o la diálisis peritoneal es mejor, aunque en el mundo entero se utiliza más hemodiálisis que diálisis peritoneal, como lo van a ver. Indicaciones de diálisis, ya lo hemos mencionado: insuficiencia renal crónica grado 5, hipercalemia, hiperazoemia, sobrecarga de líquido, edema agudo de pulmón, hipertensión arterial refractaria, pericarditis. Todas esas son las indicaciones de diálisis.
Contraindicaciones de la diálisis peritoneal. En primer lugar está el hilio paralítico. Ahora, aquí quiero que participen jóvenes, porque sin su participación no es posible, pues, orientarles. Entonces, les voy a decir cómo hacemos diagnóstico de hilio paralítico. Dentro del hilio hay el hilio paralítico y el hilio dinámico. ¿Cómo voy a hacer diagnóstico de hilio paralítico? ¿Cómo hacen diagnóstico de hilio paralítico? Han debido ver ustedes en cirugía. A ver, Nina Carlos. Nina Carlos, ¿está en el curso? Romero Ríos Brígida. Sí, doctor. ¿Cómo hacemos diagnóstico de hilio paralítico? Mediante la radiografía, doctor. Por eso ya, ¿qué cosa voy a ver? Si no, a ver, mediante la radiografía. Aquí, mira, tengo una radiografía. ¿De qué será? No sé. ¿Mediante qué radiografía vamos a hacer el diagnóstico? A ver. Una placa de abdomen, doctor. Pero mira, lo que ustedes tienen que saber es cómo van a pedir. Y ahí está la gran deficiencia, pues, de ustedes. Una placa simple de abdomen en posición de pie. Así se pide. Estarán anotando. Placa simple de abdomen en posición de pie. Esa es la forma correcta de pedir un examen de radiografía. Bien, eso pido porque estoy sospechando de que hay un hilio. Bien, clínicamente, ¿cómo detecto el hilio? Otra persona, Kenaya Flores. Kenaya Flores. No está en el curso. O sea, no se quedan ahí y no están participando. Martínez Ayala. Martínez Ayala. No está en la clase. Bueno. Doctor, Sí. podemos diagnosticar por ausencia de los ruidos hidroaéreos, doctor. Entonces, a la auscultación hay ausencia. Por eso dice, ¿no? Hilio paralítico. Está paralizado el peristaltismo y a la auscultación no hay ruidos peristálticos. Correcto, es una parte. Falta. ¿Qué más me puede llevar a decir que hay un hilio paralítico? Ya le estoy tomando la placa, ya le he auscultado, hay silencio abdominal. ¿Qué más? Esta es una clase de nefrología, pero miren cómo se compromete el intestino y tengo que saber también, pues, diagnosticar la parte así de gastro, porque no voy a estar llamando a un gastro, a un cardio, a un todo para atender un paciente. ¿Qué más clínicamente, qué más hay, pues? Ese es el problema, jóvenes, no tienen todavía el criterio necesario y ya están en cuarto. Y están queriendo ir casera a quinto, sin tener los conocimientos. Grave, ¿no es?
Ya, participen rápido, se va a pasar el tiempo y yo voy a dar por avanzado. Pasa Chile, Ronald. ¿Qué Presente, más en doctor. la parte clínica? ¿Cómo más hacemos diagnóstico de hilio paralítico? Aparte de la auscultación y aparte de que estamos pidiendo una placa simple de abdomen en posición de pie. Ya, el paciente va a tener estreñimiento, doctor. También puede presentar hinchazón del abdomen. A ver, miren, Estreñimiento. tienen que utilizar las palabras correctas. Yo les estoy obligando prácticamente a participar para corregir su lenguaje, porque no tienen el lenguaje técnico para ser estudiante de medicina y futuro doctor. El estudiante de medicina tiene que empezar a utilizar el lenguaje técnico de la medicina. Y en la medicina no hay hinchazón, hay distensión de asas abdominales. El abdomen está distendido. Eso es lo que veo a la inspección, abdomen distendido, distensión abdominal. Tú me estás diciendo hinchazón como si fuera edema. No, pues. Igualito es para ustedes, ¿no? Hinchazón es igual a edema, edema es igual a hinchazón. No, 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 no. Aquí hay hilio paralítico. Puede haber distensión de las asas abdominales y hay un abombamiento del abdomen. Eso es lo que veo a la inspección. Pero si me dices estreñimiento, eso no sirve tampoco. Lo que veo es un paciente con el abdomen distendido. Entonces voy, le escucho, encuentro silencio y le pido una placa simple de abdomen porque estoy sospechando de un hilio paralítico. Eso es lo que pasa. Estarán tomando nota porque saben, si no hablan no van a tener la posibilidad de corregirse. Y cuando vayan al internado y digan hinchazón de la barriga, les van a botar. Porque no tienen el lenguaje técnico. O sea, no es nomás pues decir, hay que estudiar, hay que leer bien. Bien, entonces, en la radiografía simple de abdomen en posición de pie, ¿qué voy a encontrar en un hilio paralítico? Asas intestinales dilatadas. Asas intestinales dilatadas. Niveles hidroaéreos, ¿cómo van a estar? ¿O no voy a ver niveles hidroaéreos? Disminuidos, doctor. No, 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 no. A ver, vamos a utilizar bien las palabras, ¿no? Pero me alegra que participen, aunque equivocándose y aunque yo no se enojen de que si les obligo y les corrijo, ¿no? No se enojen, porque mejor es ahora que ocurra a que ocurra en el internado. Eso les digo, sinceramente. Niveles hidroaéreos disminuidos. No hay esa palabra cuando nos referimos a los niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos pueden estar así, en la misma, en el mismo nivel, todos los niveles hidroaéreos en el mismo nivel, o pueden estar a desnivel. Cuando en el hilio paralítico, como estamos hablando, los niveles hidroaéreos están en el mismo nivel, en una misma línea. En cambio, en el hilio paralítico, o mejor dicho, en el hilio dinámico, están a distintos niveles, porque hay movimiento. Aquí no hay movimiento, por lo tanto, el líquido está en un mismo nivel en el intestino. Entonces, niveles hidroaéreos al mismo nivel. En el hilio paralítico, como estamos hablando. Pero si este hilio paralítico fuera dinámico, entonces los niveles hidroaéreos estarían a distinto nivel. Bien. Entonces, un hilio paralítico está contraindicado la diálisis peritoneal, aunque necesite, no se le puede hacer
diálisis peritoneal a un paciente con hilo paralítico, porque él tiene la distensión abdominal, ¿no? Que hemos constatado, y hay asas intestinales distendidas, además la distensión abdominal no nos permite hacer una diálisis peritoneal en este paciente. Es una contraindicación absoluta. ¿En qué otras situaciones no podríamos hacer la diálisis peritoneal? A ver, imagínense. En un embarazo, ¿creen ustedes que podemos hacer diálisis peritoneal? ¿Qué dicen? Jóvenes, voy a dar por avanzado el tema si no participan. Porque es lo mismo, ¿no? Que oigan o no oigan, para ustedes es lo mismo. Manzaneda, Escobar, ¿cree usted que en un embarazo se puede hacer diálisis peritoneal? Ramos Cruz. Ramos Cruz. Rodrigo Callaguara. Rodrigo Callaguara. Martínez Bozo. Martínez Bozo. Lobo Fernández Kevin. Doctor, ¿Crees tú que en un embarazo se puede hacer diálisis peritoneal? no, doctor, por el mismo estado en que se va a encontrar la mujer, como va a estar en estado de gestación, esto podría afectar igual a la formación del Entonces, bebé. contraindicación absoluta, ¿no le estamos hablando? Sí, Estamos hablando de hilo paralítico, embarazo, tumores abdominales grandes, también no se puede hacer diálisis peritoneal y esas serían las contraindicaciones absolutas. Estarán escuchando porque lo mismo les preguntan en el examen y no hacen, ¿no ven? Como van a ir a leer exámenes pasados, ahí las respuestas están equivocadas y eso van a contestar. Pero yo les estoy hablando aquí clarito y les estoy diciendo contraindicaciones absolutas de la diálisis peritoneal, hilo paralítico, embarazo, tumores abdominales principalmente. Muy bien, entonces seguiremos avanzando un poco. A marca forzada estoy obligándoles a participar, a ver, cuando debería ser una participación masiva. Miren, yo no soy el que está aprendiendo, ustedes son, por lo tanto, deberían preguntarme muchas cosas a mí. Contraindicaciones relativas, múltiples operaciones abdominales y cirugía abdominal reciente. Son contraindicaciones relativas, ¿no ve? Entonces, vamos a ver ahora. Veremos entonces primero esto, porque si no vamos a estar mal. Bien, aquí está el panorama mundial de la diálisis. En azul está la hemodiálisis. En verde la diálisis peritoneal.
y en anaranjado el trasplante de riñón. Esta imagen es a nivel mundial. A nivel mundial se hace más hemodiálisis y trasplante que diálisis peritoneal. ¿Estamos de acuerdo? Aló, jóvenes. Sí, doctor. Bien, entonces, vean ustedes a nivel mundial, 82% de hemodiálisis y 18% de diálisis peritoneal dentro del procedimiento de diálisis. El término diálisis proviene del griego que significa pasar a través de una membrana semipermeable. El peritoneo es una membrana semipermeable. El peritoneo es una membrana dializante. Entonces, dice, realiza la depuración sanguínea de solutos y toxinas utilizando como membrana dializante el peritoneo. Y en el peritoneo existen los capilares por donde circula la sangre y una solución dializante infundida en la cavidad peritoneal. Entonces, para que sea diálisis peritoneal, hay que infundir el líquido dializante a la cavidad peritoneal a través de un catéter. Ya vamos a ver enseguida. Dejamos ese líquido en la cavidad abdominal y ese líquido en la cavidad abdominal se va a intercambiar con los capilares del peritoneo. Van a sacar las sustancias tóxicas del cuerpo, las van a traer hacia la cavidad peritoneal y va a ingresar un poco de líquido y algunos electrolitos a la sangre de los pacientes. Pero lo que más va a salir son las sustancias tóxicas. Entonces, la diálisis peritoneal es una técnica de depuración sanguínea extrarrenal, se realiza fuera de los riñones, donde se utiliza la membrana peritoneal como membrana dializante. Punto. Esa es la diálisis peritoneal. Aquí tenemos un esquema. Vean, aquí está todo el peritoneo parietal y visceral. En todo el peritoneo parietal y visceral es que se produce ese intercambio de sustancias entre el líquido del peritoneo y los capilares peritoneales. Doctor, Sí. disculpe, se congeló su pantalla y no se está viendo el esquema. Ya. Ahora sí, ¿se ve? Sí, doctor. Ya. Entonces, aquí estamos viendo todo el peritoneo parietal y visceral. Aquí en celestito está el líquido que se ha infundido a través de un catéter. Está el líquido y este líquido, el paciente está en decúbito dorsal, entonces este líquido baña todas las vísceras del abdomen. En todo este peritoneo es que se produce ese intercambio y luego de permanecer un tiempo en la cavidad abdominal, este líquido tenemos que sacar. Luego, después de sacar, nuevamente vamos a volver a meter líquido, se va a quedar un tiempo en la membrana peritoneal y vamos a volver a sacar y así sucesivamente vamos a hacer el procedimiento de la diálisis. Ahorita veremos cómo es la membrana peritoneal. A ver, aquí está la membrana peritoneal y dice en este nivel de la membrana está compuesto por una capa de células mesoteliales. Este es el capilar. El capilar, aquí está la membrana peritoneal, el espacio peritoneal, pero vean, el peritoneo está compuesto por una sola capa de células mesoteliales. Aquí está el líquido peritoneal que va a atravesar el capilar sanguíneo,
va a venir al intersticio y va a ir hacia la membrana del capilar, a la membrana del peritoneo. Entonces va a ir en ambas direcciones y ahí se van a intercambiar prácticamente solutos y agua, que se llama la difusión neta de agua a través de una membrana semipermeable. Ósmosis, doctor. Correcto, ¿no ve? Ósmosis. Eso lo hemos ido aprendiendo desde segundo año, hemos repetido varias veces, ósmosis. Es la difusión neta de agua a través de una membrana semipermeable, se llama ósmosis. Y aquí en la membrana peritoneal también ocurre ósmosis, que se llama la difusión neta de solutos en una membrana semipermeable. ¿Qué se llama la difusión neta de solutos? Otro término que lo hemos utilizado mucho desde segundo año, pero vean, no han puesto bien su base para el estudio de la medicina. Y la medicina es que hay que poner una buena raíz, una buena base, un buen cimiento. Se llama difusión. La difusión es el paso de solutos a través de la membrana semipermeable, de un lugar de mayor concentración de soluto a uno de menor concentración de soluto. Y esas cosas ocurren a nivel de los capilares y el líquido y el peritoneo. Por eso hay un intercambio de sustancias, ya sean de los productos de desecho o tóxicos, entre la sangre, el capilar peritoneal y el líquido peritoneal. La membrana peritoneal es una serosa derivado del mesénquima tapizada por una capa de células mesoteliales. Tiene dos hojas, la parietal que constituye el 20% del peritoneo y el peritoneo visceral que constituye el 80% que se repliegan en el epiplón y el mesenterio. La superficie del peritoneo es de 2 metros cuadrados en el adulto y el coeficiente por metro cuadrado por peso del paciente es de 0,28. En el niño es de 0,38. Porque la ventaja es que tiene mayor área de superficie dialítica en niños pequeños. Esa área de superficie en los niños pequeños es en relación a su tamaño y su peso. En el adulto, 0,28. El drenaje venoso del peritoneo visceral corresponde al sistema porta y el parietal a la vena cava inferior. Eso es importante saber dónde va el drenaje del peritoneo visceral y se corresponde al sistema porta y el parietal a la vena cava inferior. Los linfáticos utilizados corresponden a los subdiafragmáticos. Normalmente existe en el peritoneo 50 mililitros de líquido en la cavidad libre resultante del paso desde los capilares peritoneales que poseen mayor presión hidrostática que la cavidad peritoneal. La presión hidrostática capilar oscila entre 17 a 30 milímetros de mercurio. La presión hidrostática del intersticio es de 6 milímetros de mercurio. Esta diferencia de presiones hace que se produzcan esos intercambios de sustancias en el peritoneo. Aquí vamos a ver el flujo sanguíneo microcirculación. Capilares con un diámetro de 5 a 6 micras. La irrigación del peritoneo está dada por la arteria mesentérica superior, el peritoneo parietal. Los intercostales, arterias intercostales, epigástricas y lumbares, y el retorno venoso se da por la vena porta y por la vena cava superior. Ósmosis, hemos dicho, es la difusión neta de agua o el paso de agua a través de una membrana semipermeable. Esa es la ósmosis.
Las partículas disueltas no atraviesan la membrana, pero la concentración tiende a igualarse y el agua atraviesa fácilmente la membrana cuando hay ósmosis. La presión en un lado de la membrana semipermeable produce la filtración de agua y de algunas sustancias disueltas. Cuando la ósmosis se realiza con presión, entonces hay una filtración de agua y algunas sustancias disueltas. Aquí está el peritoneo con las sustancias que tiene. Glucosa, por ejemplo. Y aquí está el otro lado de la membrana peritoneal que tiene albúmina, tiene glucosa, tiene agua, sodio y urea. Entonces, las sustancias van a difundir de las zonas de mayor concentración a las zonas de menor concentración. Entonces, la urea, la creatinina y otras sustancias van a difundir hacia este lugar porque aquí no hay urea, no hay creatinina. Entonces van a difundir ahí. Ahí va a estar el líquido de la diálisis y lógicamente posteriormente se va a ir saliendo. Ahí está el líquido de la diálisis. Aquí la solución, le colocamos la solución de diálisis, se queda en el abdomen un determinado tiempo y luego vamos a retirar esta solución, la solución vieja, retiramos para nuevamente repetir el ciclo, ¿no? De introducción de una cantidad de líquido a la cavidad peritoneal a través de un catéter. Ese líquido permanece en la cavidad abdominal un tiempo, puede ser 4 horas, ya vamos a ver, y luego después de eso hay que vaciar y colocar otra vez la solución nueva. Diálisis peritoneal, tipos de diálisis peritoneal. Hay, de la forma como se realiza, es diálisis peritoneal ambulatoria continua, se llama CADP, diálisis ambulatoria continua, diálisis peritoneal cíclica continua y diálisis peritoneal intermitente. Como decíamos al principio, la diálisis peritoneal también tiene su variedad de aguda y crónica. Si en este momento tenemos un paciente con insuficiencia renal aguda, ¿qué procedimiento dialítico voy a utilizar en este paciente que tiene insuficiencia renal aguda? Un paciente con insuficiencia renal aguda, con acidosis e hipercalemia. ¿Qué procedimiento de diálisis voy a usar? La ambulatoria, doctor. Pues, a ver, mira, lo que te he dicho es diálisis peritoneal aguda y crónica. ¿Cuál vamos a utilizar? La aguda, doctor. ¿No ve? Entonces voy a hacer diálisis peritoneal aguda en pacientes con insuficiencia renal aguda y voy a hacer diálisis peritoneal crónica en un paciente que tiene insuficiencia renal crónica. En un paciente con insuficiencia renal crónica hay estos 3 tipos de diálisis. Diálisis peritoneal ambulatoria continua, diálisis peritoneal cíclica y la diálisis peritoneal intermitente. Entonces, esto sería en la diálisis peritoneal crónica. En la diálisis peritoneal aguda, ya vamos a ver, es un solo tipo, diálisis peritoneal aguda, nada más. Pero la crónica tiene estas 3 variantes. Ahí está el aparatito ciclador, dice modalidades automatizadas.
Este aparatito lo tienen en la casa o en el hospital los enfermos que están en diálisis peritoneal. Automáticamente este aparatito calienta la solución, porque tiene que ser la solución calentada a la temperatura corporal, y a través de un motorcito va introduciendo hacia el catéter, hacia la cavidad abdominal, y no necesita el paciente hacer nada prácticamente. La máquina calienta el líquido a 37 grados y al final de la terapia indica la filtración total. La terapia puede durar 24 horas si fuera necesario. Debe contarse con la cicladora, personal entrenado y materiales. Se quiere una sola conexión y disminuye el índice de infecciones. Es más costosa este tipo de diálisis porque requiere personal. Bien. ¿Qué soluciones vamos a utilizar para la diálisis peritoneal? Para la diálisis peritoneal dice que hay soluciones como las siguientes, por ejemplo. A ver, voy a utilizar la pizarrita. La diálisis peritoneal utiliza soluciones. ¿Qué soluciones utiliza? Se llaman así. Perito Fundin 1, Perito Fundin 2, vienen en bolsas de plástico de 1 litro. Esta es producida por la INTI, Perito Fundin 1 y 2 de la INTI, pero también hay de Alcos peritoneal, se llama Dianeal, se llama el de la Alcos, Dianeal 1 y Dianeal 2, y así sucesivamente. Puede haber otros también, pero siempre van a decir 1 y 2. ¿Por qué es 1 y por qué es 2? Ahí vamos a ver. El Perito Fundin 1 utiliza como membrana dializante. Aquí está el Perito Fundin 1. Utiliza como sustancia osmótica, mejor dicho, como sustancia osmótica que va a producir la ósmosis y el intercambio de sustancias a la glucosa. Entonces, Perito Fundin 1 tiene glucosa de 15 gramos en 1 litro. La glucosa en esta solución es la sustancia osmótica, la que va a permitir el intercambio de sustancias a nivel de los capilares y el peritoneo. Vean, en esta fórmula no hay potasio, hay sodio, hay calcio, hay magnesio, pero no hay potasio. Hay lactato para corregir la acidosis, pero no hay potasio. Se supone que el potasio está en exceso en el paciente renal crónico y más bien tiene que retirar el potasio. Para la acidosis es el lactato, ¿no? Que se convierte después en bicarbonato. Entonces, esta es la característica del Perito Fundin 1 producido por la INTI, que tiene 15 gramos en 1 litro, y estos 15 gramos ejercen la presión osmótica para el intercambio de agua y de sustancias a nivel del peritoneo con los capilares peritoneales. La otra solución que utilizamos, ahí está, Perito Fundin 2.
El peritofundin 2 es igual en el resto de los componentes, lo que varía es en la cantidad de glucosa. Ya no tiene 15 gramos en un litro, sino tiene aquí 70 gramos de glucosa por litro. Es decir, es más osmótica que la anterior. La anterior tenía 15 gramos de glucosa y ese era su agente osmótico para producir esos intercambios de líquidos a nivel de la membrana peritoneal y la membrana de los capilares. El peritofundin 2 tiene 70 gramos de glucosa, es mucho más potente osmóticamente hablando. ¿Está clara la diferenciación entre el peritofundin 1 y 2? Sí, doctor. Muy bien. Seguiremos adelante entonces. Este es el peritofundin 1. Ahí está. Elementos necesarios para hacer la diálisis peritoneal. Primero, el contenedor de la solución de la diálisis. Aquí está el peritofundin 1. Luego necesitamos este conector del líquido hacia el catéter que vamos a introducir en la cavidad abdominal. Se darán cuenta que no podemos introducir el catéter cuando hay distensión de asas intestinales, cuando hay embarazo y tumores. ¿Por qué? Porque el riesgo de perforación de vísceras es muy grande cuando existen estas cosas. Bien, entonces necesitamos el peritofundin 1, la solución de diálisis, el conector, el catéter implantado y luego necesitamos un tubo para el drenaje de los líquidos. Aquí estamos viendo, está ingresando el líquido y luego aquí abajo está saliendo el líquido. Después de permanecer este líquido durante un periodo de tiempo, ya lo vamos a ver cuánto tiempo, luego de permanecer ese líquido hay que retirar para colocar uno nuevo. Catéteres. Este catéter recto y rígido, así se llama, véanlo, este es un guiador de metálico, este es el catéter con múltiples perforaciones en su extremo, como están viendo aquí, múltiples perforaciones en su extremo, tiene el catéter. Este es su guiador, aquí está el catéter con su guiador. El guiador es acerado y tiene una punta cortante, por si acaso, ¿no? Aquí está el paciente ya en posición de cúbito dorsal. Se ha colocado los elementos para realizar la punción y aislar el campo. Y vamos a ver enseguida qué cosas más tenemos que hacer. Este señor es Henry Tenkov. Ha sido, mejor dicho, un nefrólogo destacado canadiense, un nefrólogo canadiense muy destacado, que él ha inventado estos catéteres que hoy día utilizamos. Aquí está su catéter de Tenkov. Es de silicona y además no es rígido, es flexible. Entonces, el catéter rígido que hemos visto anteriormente, este catéter rígido, utilizamos para las diálisis peritoneales agudas, con catéter rígido. Porque la diálisis peritoneal aguda vamos a hacer en un paciente que tiene insuficiencia renal aguda, que tiene un pronóstico favorable. Entonces haremos 1 o 2 sesiones de diálisis y luego retiraremos el catéter. En cambio, en la diálisis peritoneal crónica necesitamos que el catéter permanezca en la cavidad y por eso el material con el que está hecho es de silicona, es flexible y además tiene estos taponcitos que sirven para evitar el ingreso de gérmenes del exterior hacia la cavidad peritoneal.
Aquí están los catéteres flexibles, catéteres de Tenkov, hay de diferente forma, jóvenes, ¿no? Hay en espiral, hay en recto, hay curvo, etcétera, pero bueno, todo depende del material que tú lo encuentres en tu medio, ¿no? En nuestro medio hay de Tenkov, así como este, y el rígido. Bien. Implantación del catéter, dice aquí. Vamos a ir a esta diapositiva para implantar el catéter. Bien, tenemos un paciente, vamos a suponer que ya hemos hecho el diagnóstico, tiene insuficiencia renal aguda, digamos así, con hiperpotasemia y acidosis, y le vamos a hacer una diálisis peritoneal aguda. A este paciente tiene que estar internado y tengo que preparar para hacer la punción. Primero le tendré que informar y luego hacerle firmar el consentimiento informado para hacer el procedimiento. Eso es de rigor. Si no hago el procedimiento informado, no puedo hacer el tratamiento. Me van a echar la culpa si el paciente se muere. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando el paciente está en su camita, le tengo que preparar, le tengo que hablar, explicar el procedimiento con todo lujo de detalles y luego después de eso le voy a decir, voy a implantar, voy a ponerte un catéter en tu barriga, ¿me vas a ayudar? Entonces, antes de poner el catéter, tengo que despejar el peligro. ¿Cómo? Vaciando la vejiga y vaciando el recto. Porque si haces la punción del catéter en el abdomen con un recto lleno de heces y con una vejiga llena, el riesgo de perforación de víscera hueca es grande. Lejos de ayudarle a resolver su problema renal, lo vas a ayudar a que se muera. Por eso estamos diciendo claramente, antes de la colocación del catéter hay que vaciar el recto y la vejiga. ¿Cómo se vacía el recto? Con enema. ¿Cómo se vacía la vejiga? Poniéndole una sonda vesical. ¿Está comprendido esto, jóvenes? ¿Qué vamos a hacer antes de colocar el catéter? Despejar el peligro, doctor, vaciando la vejiga y el recto. Perfecto, listo. Eso vamos a hacer. Una vez que hemos vaciado el recto y la vejiga, procedemos a hacer la asepsia y antisepsia de la zona donde vamos a implantar el catéter. Eso es en la cavidad abdominal. ¿Dónde implantamos el catéter? 2 centímetros por debajo del ombligo en la línea media alba. Ahí hacemos la punción. Aquí está el ombligo del paciente y 2 centímetros por debajo, ahí va a ser el sitio de punción. Entonces procedo a hacer asepsia antisepsia. Si tiene muchos vellos, tengo que rasurar esa zona para evitar, digamos, que se queden algunos gérmenes pegados a los vellitos. Luego hago la desinfección con iodopovidona y posteriormente coloco en la superficie de la piel de este paciente silocaína, un anestésico local en la piel y también en el tejido celular profundo. Coloco la inyección de silocaína al 1% sin epinefrina o con epinefrina. Bien, una vez que he anestesiado, entonces voy a... hay equipos especiales para hacer la punción, ya vienen esterilizados, todo, entonces, y dentro de ese equipo viene un bisturí pequeño, con un bisturí bien delgado y cortante prácticamente. Con ese bisturí en la zona anestesiada yo hago un cortecito de unos 4 milímetros.
y a través de ese cortecito le pongo mi pinza mosquito y hago divulsión del tejido celular subcutáneo hasta encontrar la aponeurosis. Encuentro la aponeurosis, recién empiezo a colocar el catéter, vean así, empujando con mi mano hacia adentro, pero al mismo tiempo esta otra mano es como un freno. Cuidado que me pase hasta el otro lado, pulsando, ¿no ve? Para eso sirve esta mano. Entonces al paciente le digo, infla tu barriga y manténla inflada mientras yo estoy colocando el catéter. Entonces el paciente saca su barriga, está haciendo fuerza y yo estoy introduciendo este catéter con este borde cortante, va a perforar la aponeurosis y una vez que llega al peritoneo se escucha un ruidito, ¡poc! Así dice, ¡poc! Sientes en el oído y también en el tacto, ¡poc! Ese es el momento en que te detienes, ya no metes más el catéter ni el catéter, sino empiezas a retirar la guía y empiezas a introducir el catéter dirigido hacia la fosa ilíaca derecha. Es ahí donde se queda el catéter, en la fosa ilíaca derecha. Aseguramos luego el catéter. Ahí está, aquí hemos colocado, lo estamos colocando. Una vez colocado, vamos a hacer una jaretita alrededor del catéter para asegurar bien el catéter, porque no puede estar sacando y metiendo catéter a la cavidad abdominal. A veces los pacientes en su incomodidad se dan la vuelta, se quieren sacar el catéter, etcétera, etcétera. Para eso el catéter tiene que estar bien fijado en la pared abdominal, asegurado con puntos prácticamente para evitar este tipo de complicaciones. El paciente puede arrancarse el catéter. Ya es tu obligación como médico de asegurarte de que aunque el paciente torpemente intente quitar el catéter, tenga cierta dificultad para hacerlo. Entonces, antes de la implantación del catéter, tenemos que vaciar recto y vejiga. Algunos pacientes tienen todavía un clearance de 15 mililitros por minuto o 10 mililitros por minuto. A eso le llamamos función residual, función renal residual, que tienen todavía un poco de filtración, aunque sea mínimo, pero lo tienen. Eso ayuda mucho al paciente. Permanece durante largos periodos de tiempo, aclara moléculas de pequeño molecular de tamaño medio y solutos pequeños y se preserva mejor en la diálisis esta función renal residual. Albúmina plasmática y proteína C reactiva. La albúmina plasmática, ustedes saben que es parte del plasma, la albúmina y las globulinas, y dice, la albúmina plasmática constituye un factor de riesgo de morbimortalidad. ¿A qué se refiere? A una disminución de la albúmina. Una disminución de la albúmina significa desnutrición. Por eso dice, constituye un factor de riesgo de morbimortalidad. Su valor predictivo depende de la adecuación de la diálisis y el estado nutricional. Un paciente que está en diálisis peritoneal tiene que aumentar la ingesta de proteínas porque se pierde bastante proteína a través de la membrana dializante. La proteína C reactiva, cuando está elevada, es un parámetro de mortalidad en diálisis. Eso quiere decir no está respondiendo el paciente a la terapia que se ha instituido, por lo tanto es un indicador de inflamación y dice un predictor de mortalidad prácticamente la proteína C reactiva. Relación entre parámetros nutricionales y adecuación. La pérdida de función determina una mayor carga calórica peritoneal, consecuencia de la cual hay una disminución del apetito. Cuando hay por la insuficiencia renal, hay inapetencia, pérdida del apetito. Entonces, esta pérdida del apetito puede recuperarse mejorando la diálisis,
mayor ingesta de proteína y menor frecuencia de complicaciones, ¿no? Entonces, nosotros mejoramos la nutrición en un paciente con diálisis peritoneal, nos mejora la diálisis, nos mejora la ingesta de proteínas y también nos disminuye la frecuencia de complicaciones. ¿Qué complicaciones son las más importantes de la diálisis peritoneal? Infecciosas, dice, y ahí está la peritonitis como la principal complicación de la diálisis peritoneal. Y esta peritonitis puede ocurrir por varias cosas. Entonces, dentro de las complicaciones infecciosas tenemos a la peritonitis en primer lugar. En segundo lugar, las complicaciones no infecciosas que pueden ir desde un mal posicionamiento del catéter, una extrusión, una salida del catéter, fuga del líquido a través del orificio del catéter, fuga tardía, atrapamiento del catéter, puede entrarse el catéter a la cavidad abdominal y mal posicionamiento, como habíamos dicho al principio. Estas son las complicaciones no infecciosas de la diálisis peritoneal, pero también hay esta complicación infecciosa que nos da una peritonitis. Aquí están las complicaciones no infecciosas, trastornos del drenaje, migración del catéter, hemoperitoneo, fuga de dializado, hematoma de la pared. También están contraindicadas la diálisis peritoneal cuando hay hernias abdominales, está contraindicada la diálisis peritoneal. Hidrotórax, exclusión del CUP, pérdida de la ultrafiltración, etc. Causas de mal funcionamiento del catéter en la diálisis peritoneal crónica. ¿Se puede obstruir el catéter? Sí. Vean, el estreñimiento o la constipación puede producir mal funcionamiento del catéter, acodamiento del catéter, coágulos, fibrina y litiasis del catéter, adherencias. El epiplom puede ir y lo puede taponear todo el catéter porque el catéter es un elemento extraño y el epiplom al elemento extraño trata de rodearlo y aislarlo. Migración del catéter, sitio de inserción del catéter bajo, resiliencia del catéter de plástico, tironamiento por el epiplom. El catéter tiene que ser de silicona. Dificultad de drenaje o de infusión. La dificultad para infundir. El líquido que se infunde a la cavidad peritoneal ya es el líquido que ha sido calentado en baño María, 37 grados. Estamos infundiendo a la cavidad abdominal, tiene que entrar a chorro. Generalmente demora 10 minutos de entrar a la cavidad abdominal, 1 litro de solución. Pero nosotros vamos a utilizar 2 litros de solución. Podemos utilizar 2 litros perito, 1 litro perito 1, otro litro perito 1, pero también puedo utilizar 1 litro perito 1 y 1 litro perito 2, o puedo utilizar finalmente 2 peritos 2, todo dependiendo de la situación en la que se encuentre el paciente. Si es un paciente que está con mucho edema y hay que retirar mucho líquido, entonces voy a utilizar 2 peritos, 2 para tratar de forzar la ósmosis de agua, la salida de agua de ese paciente, ¿no? Pero si es un paciente que no esté edematizado, puedo utilizar 2 peritos fundines 1 simplemente para la diálisis. Todo va a depender de la combinación de este perito 1, va a depender mucho del estado del paciente. Entonces, dificultades para el drenaje puede ser parcial o total, puede ser causas extraluminales como el acotamiento, el atrapamiento por las adherencias del epiplom
o puede ser intraluminales, un coágulo precoz, fibrina tardía o el mismo epiplón que está yendo a cubrir a ese elemento extraño. Dificultad de drenaje o infusión, dificultad para drenaje. Completo pero lento. Dice el epiplón que ha cubierto al catéter, cuando está pegado al intestino no hay buena migración, no hay buen flujo, gran parte de los agujeritos del catéter están pegados al intestino y la migración cuando se cambia de lugar espontáneamente. Incompleto cuando hay fuga alrededor del catéter, absorción sistémica y migración del catéter. Fugas de dializado, precoces y tardías. Precoces, en cuanto has puesto el catéter y has introducido el líquido a la cavidad abdominal, puede haber una fuga de dializado precoz. Entonces, esta salida de líquido o infiltración subcutánea. Tardías, infiltración subcutánea, tardía. Cuando ya has puesto 4 o 5 baños de diálisis, recién aparece esta complicación tardía de fuga del dializado, entonces hay que corregirlo. Factores predisponentes para las complicaciones: obesidad, multiparidad, mayores de 60 años, diabetes, personas que usan esteroides y cirugías abdominales previas. Complicaciones vinculadas a hipertensión intraabdominal. Vean, cuando introducimos el líquido a la cavidad peritoneal, estamos aumentando la presión hidrostática. Y ahí las hernias que pueden haber, ya sea inguinales, subdiafragmáticas, epigástricas, etcétera, etcétera, se van a manifestar más y es un peligro para la continuación de la diálisis peritoneal. También puede haber edema de pared o de genitales, o puede darse que haya un hidrotórax. Son complicaciones que se pueden presentar, hay que resolverlas, hay que identificar y resolverlas. Un paciente que esté en diálisis peritoneal siempre hay que hacer la valoración, aparte de su hemograma, urea, creatinina, hay que hacer una valoración de los lípidos en la sangre. Dice que la dislipidemia en diálisis peritoneal es más frecuente que en hemodiálisis. ¿Y cuáles son los factores determinantes? Absorción de glucosa del líquido peritoneal. No se olviden, el líquido que introducimos tiene glucosa. Esta glucosa se puede absorber y formar grasas a partir de los carbohidratos. Pérdida de proteínas y lipoproteínas en el líquido de la diálisis peritoneal. Estímulo de síntesis hepática de BLD, de lípido de muy baja densidad. Pérdida pequeña de moléculas de HDL, de lípidos de alta densidad. Ahora, todo paciente que hace diálisis peritoneal hay que estar observándolo porque puede hacer desnutrición. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando el nivel de albúmina está disminuido. Normalmente, la cantidad de albúmina en el plasma es de 5 gramos por decilitro. Pero estos pacientes pueden tener 3.5, 3 gramos, y estamos hablando de un grado de desnutrición importante. Entonces, la desnutrición es frecuente en la diálisis peritoneal si no te das cuenta, y eso favorece a la mortalidad de los pacientes. Causas de malnutrición: baja ingesta. La glucosa es anorexígena, baja ingesta de alimentos, aumento de pérdidas. Por la diálisis peritoneal perdemos una gran cantidad de proteínas. Por eso puede haber aumento de pérdidas. Mayor utilización. Cuando hay hipercatabolismo, hay mayor utilización de los nutrientes. Entonces, en ese caso,
también nos puede llevar a una malnutrición. Complicaciones cardiovasculares, tenemos hipertensión arterial, miocardiopatía, hipotensión, anemia, alteraciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas, osteoarticulares, dolores osteoarticulares. En la amiloidosis hay que hacer remoción semanal de la beta-2 microglobulina y mantenerlo alrededor de 240 miligramos. La hipotensión en la diálisis peritoneal ambulatoria continua. Este Oreopoulos es otro grande de la diálisis peritoneal, también canadiense. Juntamente con el doctor Tenkov han hecho estos instrumentos que hoy en día estamos utilizando de manera conveniente. Entonces dice, se ha estudiado una población de 525 pacientes en Toronto, en los cuales tenían hipotensión arterial el 12%. Las causas eran de hipovolemia, medicación y de la insuficiencia cardíaca y de la estimulación nerviosa autonómica. Cuando hay este tipo de complicaciones de hipotensión, la mortalidad es significativamente mayor. La complicación más importante de la diálisis peritoneal es la peritonitis. Miren, con la propia técnica, y es la más cuestionada en su... Es decir, podemos producir peritonitis introduciendo gérmenes durante la realización de la colocación del catéter cuando no hacemos en condiciones asépticas. La colocación del catéter tiene que ser en ambiente de quirófano. Yo he aprendido a colocar catéteres, todo tipo de catéteres, en la trinchera, en la línea de combate, en el fuego enemigo, en la guerra. Ahí he aprendido a colocar catéteres y en esos ambientes no había pues quirófanos. Habían cosas improvisadas que eran como quirófanos, pero ahí hemos aprendido a colocar estos catéteres todo y de una manera lo más correcta posible, ¿no? Porque estábamos con pacientes muy delicados, productos de estos acontecimientos que a veces suceden. Lo que estará ocurriendo en Ucrania con Rusia. ¿Cuántos pacientes estarán con insuficiencia renal? ¿Cuántos pacientes requerirán transfusiones de sangre, mutilaciones? Todo tipo de cosas están ocurriendo. Y ahí los médicos deben estar haciendo estos procedimientos, no en un hospital bueno, lindo, así, ¿no? Sino en la trinchera, habilitando zonas de rescate para los pacientes heridos, y ahí es donde se hacen los primeros procedimientos en esas condiciones. Los aparatos para hacer la conexión hay que tener mucho cuidado en la manipulación porque se pueden contaminar y luego producir una contaminación peritoneal. Poca destreza manual de quienes manipulan los catéteres. Dificultades visuales no mejoran claramente la incidencia de peritonitis. Vean ustedes cómo se transmiten los gérmenes para producir la peritonitis. Por vía intraluminal, 2/3 partes de las infecciones son por estafilococo epidermidis. Por vía hematógena aparecen Streptococcus viridans, Mycobacterium tuberculosis. Forma típica es peritonitis linfomonocitaria neutrófica. Cuando es una peritonitis por Mycobacterium tuberculosis, no se encuentra el germen, pero sí dice hay una linfomonocitaria, hay linfocitos y monocitos en el líquido y una neutropenia.
También cuando se realiza biopsia peritoneal y se contamina el peritoneo, nos va a dar peritonitis. Infección del orificio del túnel del catéter puede causar peritonitis por gérmenes como el estafilococo áureo y la pseudomonas. Por eso es que el catéter de diálisis peritoneal tiene como unos taponcitos para evitar o retardar el ingreso de los gérmenes a la cavidad peritoneal. Porque mientras la cavidad peritoneal esté aséptica, va a realizar un buen trabajo en la diálisis. Pero al momento en que se produce una peritonitis, ya ahí terminó la diálisis peritoneal. Ahora les preguntaré, ¿qué signos clínicos nosotros observamos en un paciente con peritonitis? ¿Qué tiene el paciente con peritonitis? A ver, vayan mencionando. ¿Sería, doctor, abdomen en tabla? A ver, por orden, señorita, no nos vamos a ir directamente pues a lo más. Primero, el paciente con peritonitis tiene fiebre y dolor abdominal. Eso tiene. No tiene directamente vientre en tabla. Primero tiene fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Eso es lo que tiene el paciente. A ese paciente que tiene fiebre, náuseas y vómitos y dolor abdominal, voy a ir a examinarlo. Y a la palpación, ¿qué es lo que voy a encontrar? Lo que usted dice. ¿Qué voy a encontrar? A la palpación, ¿qué voy a encontrar? Señorita, ¿qué voy a encontrar a la palpación? Abdomen en tabla, doctor. Abdomen en tabla. A la auscultación, ¿qué puedo encontrar en una peritonitis? Ya han debido avanzar peritonitis en técnica quirúrgica en sus materias. ¿Qué signos más pues se busca para detectar peritonitis? Es una pena, ¿no ve? La pena que yo tengo es que los jóvenes que están ahora no están bien formados y eso pues perjudica notablemente a la facultad, ¿no? No era así antes. Estos últimos 4 o 5 años se ha degenerado totalmente la facultad. ¿Y ahora qué hacemos? Que nos salve el chapulín colorado. ¿Qué otros signos hay para diagnosticar pues peritonitis? Bueno, nos quedaremos vientre en tabla, silencio abdominal, luego puedo hacer una placa simple de abdomen y ahí me van a mostrar asas intestinales con un hilo dinámico y niveles hidroaéreos en distinto nivel. Cuando hay una peritonitis por infección de hongos, aparece en sujetos multitratados con antibióticos y en inmunodeprimidos. El microorganismo más frecuente es el del género Cándida. El tratamiento resulta difícil, por lo que se considera la extracción del catéter. Infecciones estériles. Puede haber una peritonitis estéril. No hay detección del germen causal de la infección. Se debe diferenciar de la peritonitis por la eosinofilia. Estos pacientes que tienen infecciones estériles
tienen una infección peritoneal, pero no se puede encontrar el germen. Entonces hay que buscar si tiene o no tiene eosinofilia para concluir de que es una infección estéril. Guía de signos para peritonitis. En la diálisis peritoneal, el diagnóstico de peritonitis implica todo lo que hemos dicho, ¿no? Fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede haber dolor abdominal intenso, ruidos hidroaéreos pueden haber o no haber, pero hay el Bloomberg positivo, el vientre en tabla, y ahí estamos. Y además, el líquido tiene que estar turbio. El líquido de la diálisis peritoneal tiene que ser turbio juntamente con esta otra signo-sintomatología, ¿no? Entonces, ahí yo saco un poco de líquido turbio y voy a hacer cultivo y antibiograma. Entonces dice, la presencia de 100 o más células por milímetro cúbico ya me hablan de una peritonitis. 50% de neutrófilos con un recambio de cada 3 a 4 horas. Bueno, entonces el líquido peritoneal turbio puede estar con 100 células o más y en ese líquido turbio hay un recuento de neutrófilos de 50% o más. Esas características del líquido me hacen asegurar el diagnóstico clínico que ya tenía, porque el paciente tenía dolor abdominal, el Bloomberg, el rebote doloroso, la fiebre, náuseas, vómitos y todo eso, ¿no? Ya me hacía pensar en una peritonitis, pero el líquido turbio me está confirmando de que es una peritonitis en la diálisis peritoneal. Cuando les pregunto a ustedes, a ver, ¿cómo hacemos diagnóstico de peritonitis en la diálisis peritoneal? Y muchos me dicen líquido, la presencia de líquido turbio y se olvidan del resto. No. Tiene que darnos el resto y más el líquido peritoneal alterado. Entonces ahí hacemos cultivo microbiológico con antibiograma, tinción del líquido y ahí podemos orientarnos en el tratamiento de la peritonitis en la diálisis peritoneal. Tomar muestra con suficiente permanencia intraperitoneal sin antibióticos, usar doble cantidad de inóculo peritoneal en plástico. Centrifugación, bueno, esto es para obtener mejores resultados en el cultivo. No nos interesa mucho eso. La peritonitis, hay que administrar antibiótico por vía intraperitoneal. El líquido con el antibiótico debe permanecer durante 6 horas en contacto con el peritoneo. Digamos que en este momento estamos diagnosticando peritonitis en la diálisis peritoneal. Entonces le voy a colocar un antibiótico en el próximo baño que va a permanecer por lo menos 6 horas en la cavidad abdominal ese antibiótico. Pero el antibiótico no es cualquier antibiótico. En este caso, dice, damos 2 gramos de vancomicina. Podemos dar 80 miligramos de gentamicina y un cc de heparina sódica al 1%. No es cualquier antibiótico. Tratamiento empírico, ahorita hemos visto que el líquido está turbio y además tiene fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, etcétera, el paciente. Entonces recogemos la muestra en cantidad suficiente, unos 50 ml del líquido peritoneal turbio, mandamos al cultivo e inmediatamente nosotros instalamos el tratamiento empírico en base a la vancomicina, 2 gramos y 80 miligramos de gentamicina. Eso en la solución de la diálisis peritoneal va a permanecer en la cavidad durante 6 horas. Luego voy a evacuar
luego voy a volver a poner, voy a evacuar, voy a volver a poner por lo menos en las 24 horas así, y ya después el líquido va a estar claro y voy a poder continuar la diálisis. Ahora, si no está claro el líquido y continúa con la peritonitis hasta el segundo baño, entonces lógicamente voy a hacer retirada del catéter y voy a dejar este antibiótico en la cavidad abdominal. Si la peritonitis se resuelve así, muy bien. Y si no, entonces va a ser resuelta por vía quirúrgica. La mayoría de la peritonitis en diálisis peritoneal son debidas a contaminación externa del sistema por cocos gram positivos como el estafilococo aureus. Tienen una buena evolución y pueden incluso tratarse ambulatoriamente. Se contactará con el paciente o el paciente se contactará con el equipo de diálisis peritoneal a las 24 horas después de dado el alta. Hay que esperar el resultado de los cultivos y el antibiograma para el reajuste del tratamiento y hay que instalar protocolos pertinentes. Ante cualquier peritonitis grave con catástrofe abdominal añadida debe considerarse la realización de una laparotomía exploradora y retirada del catéter, ¿no? Entonces, cuando la peritonitis no cede y más bien se agrava, hay que operar, pues hay que entrar a lavar el peritoneo y retirar el catéter. Eso sería de momento. Ahora vamos a ir a hablar de los baños. Vamos a usar nuestra pizarrita. Entonces, aquí está un perito fundín 1, aquí está otro perito fundín 1 que van a ser infundidos a un paciente. Estos 2 litros de solución constituyen un baño. A este baño le vamos a colocar aquí a cada baño vamos a colocar 500 unidades de heparina. También podemos colocar a un solo baño 1000 unidades de heparina para evitar que alrededor del catéter se reúnan coágulos de fibrina, porque se reúnen coágulos de fibrina, se tapona el catéter y nos dificulta la entrada y salida de los líquidos. Para eso colocamos heparina, 500 unidades en cada frasco. La heparina, aquí está la heparina, viene en frasco. Harta heparina hemos usado en la pandemia. Sabrán pues cómo es una heparina ahora, ¿no? ¿O no saben todavía? ¿Alguien sabe cómo viene la heparina? Harta heparina hemos usado en estos 2 años de pandemia. Y es pecado mortal que no sepamos. Pecado mortal es. La heparina viene en frasco ampolla de 5 mililitros. Farmacología. 5 mililitros frasco ampolla. El frasco ampolla tiene 25,000 unidades. $25,000 unidades tiene el frasco ampolla y viene el frasco ampolla en 5 mililitros. Cada mililitro, ¿cuántas unidades tiene?
Jóvenes, a ver, hagan 5.000, esa doctor. operacioncita tan sencilla. 5.000. 5.000 unidades cada mililitro, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar esas 5.000 unidades y voy a diluir para que cada cc tenga más o menos 1.000 unidades. Entonces, si un cc tiene 5.000 unidades, voy a diluir con 4 cc de agua y cada cc va a tener 1.000 unidades. Entonces, 1.000 unidades voy a colocar a un baño. 1.000 unidades de parina voy a colocar a un baño. Un baño consiste en 2 litros de solución, puede ser Perito Fundin 1, los dos pueden ser unos, pueden ser 1 y 2, o pueden ser 2, igual entra la misma cantidad de parina. Ahora, estos 2 litros van a ser infundidos a la cavidad abdominal. Vamos a suponer que este sea el paciente. Aquí está el catéter que hemos implantado y vamos a colocar estos sueros a través de una conexión que vamos a hacer aquí al abdomen del paciente. Por gravedad, estos están arriba, ahora los he dibujado abajo, pero normalmente están arriba y por gravedad van a entrar a chorro a la cavidad abdominal. Estos previamente han sido calentados a 37 grados centígrados. El catéter está localizado en la fosa ilíaca derecha y ahí está entrando el líquido. Y como el paciente está en decúbito dorsal, el líquido va a ir y bañar todas las estructuras de los peritoneos visceral y parietal y se van a bañar y ahí se va a producir el intercambio. ¿En cuánto tiempo entran estos 2 litros de solución? En 15 minutos. A chorro. ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer el líquido en la cavidad abdominal? 30 minutos. ¿En cuántos minutos se hace el drenaje del líquido de la cavidad abdominal al exterior? En 15 minutos. ¿Cuánto dura un baño peritoneal? ¿Cuánto dura un baño peritoneal, jóvenes? 1 hora, doctor. 1 hora. Muy bien. Ahora, esto es lo que hacemos en la diálisis peritoneal aguda. Después de 1 hora hemos retirado el líquido. Ahora le vamos a volver a infundir otros 2 litros. Y vamos a hacer lo mismo. Va, en 15 minutos va a entrar, va a salir en 30 y va, mejor dicho, va a permanecer 30. En 15 minutos vamos a sacar. Y ese procedimiento vamos repitiendo durante las horas y una sesión de diálisis peritoneal incluye 30 baños. A ver, y escribiré mejor. Una sesión de diálisis peritoneal implica 30 baños. Y vean, un baño es la introducción de 2 litros en la cavidad peritoneal. Eso es un baño. Pero una sesión de diálisis peritoneal implica 30 baños. ¿Cuántos litros de solución de diálisis voy a utilizar en una sesión de diálisis? 60 litros, doctor. 60 litros. Entonces, eso quiere decir como 6 cajas que tienen que traer de suero, ¿no? Para poder hacer la diálisis. Todas esas cosas hay que explicar a la gente, ¿no?
porque la gente cree que con 3 litros vas a hacer la diálisis peritoneal. Ah, pero 3 litros nomás le ponen. No, no, esto es otro procedimiento y aquí se necesita eso. ¿Cuánto tiempo va a durar una sesión de diálisis, jóvenes? Participen, pues, jóvenes, no son cosas muy graves. ¿Cuánto tiempo va a durar una sesión de diálisis peritoneal aguda? 30 horas. 30 horas. En el mejor de los casos, ¿no ven? Si no hay ningún problema, va a durar 30 horas. Eso quiere decir día y medio. Pero a veces puede ocurrir que esas complicaciones que hemos mencionado relacionadas al catéter se puede taponear por el epíplomo, puede no drenar bien. Entonces, esas cosas pueden hacer demorar un poco más la sesión. Pero así está, lo vamos a caracterizar con 30 horas, 30 baños, y cada baño significa la introducción de 2 litros de solución. Puede ser perito 1, los 2, o perito 1 y 2, o perito puntín 2, dependiendo del estado del paciente. Al cabo de los 30 baños, en una diálisis peritoneal aguda, mantenemos el catéter todavía. Hacemos análisis en el paciente y si hay mejora en cuanto al nivel de creatinina, entonces podemos ver la posibilidad de realizar un segundo episodio de 30 baños y después de eso podemos retirar el catéter porque el paciente probablemente ya se ha recuperado de su falla renal aguda. Ahora, si fuera falla renal crónica, tenemos que colocar el catéter de Tenkov, de silicona, que permanezca ahí en la cavidad abdominal más tiempo que el catéter de diálisis peritoneal aguda. Bien. La próxima clase vamos a completar con la diálisis peritoneal crónica y luego vamos a ir hablando de la hemodiálisis. Por hoy día creo que es basta, pero vengan y participen, joven, no importa si te equivocas, si te llamo, si te digo no es correcto, eso no hace nada, no hay que ser tímido, hay que perder la vergüenza, lo peor es que puedas tener vergüenza, ay, ¿qué van a decir mis compañeros? Que no sé, eso es lo peor que te puede ocurrir. Pero ahora si no sabes, preguntar todo lo que quieras, equivocate conmigo, todo lo que quieras y pregúntame. Si no me preguntas, no vas a aprender. Entonces, jóvenes, nos estaríamos viendo la próxima clase para complementar esto de la diálisis peritoneal crónica. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Si tienen preguntas, adelante. Tienen que dejar de tener esta actitud, jóvenes, así de pasividad, no decir nada, estarse callado, cómodo. No, no, no. Se van a dar cuenta, el médico es un líder en donde esté y no puede estar así. Pero no es un líder político, es un líder académico, ¿no es? Con conocimiento, pues. Entonces, por favor, la próxima clase vengan más motivados para participar. Hasta la próxima clase, jóvenes.